Calderón, García Luna y la señora Wallace, oscura alianza que masacró a México, por Eric Machuca Yáñez. Tras la caída del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el funcionario favorito del expresidente Felipe Calderón, pese a las críticas y sanguinolentos resultados, la investigación penal de la Fiscalía General de la República, que hoy pesa sobre la torturadora y falsa activista Isabel Miranda Torres, y que ningún medio de comunicación corporativo ha querido reportar, así como la exposición mediática del caso Israel Vallarta, después de que ignoraron su voz y la de su familia por más de 10 años, y las revelaciones incriminatorias que nos dejó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha desmoronado cualquier atisbo de duda de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue en realidad un narcogobierno. No hay lugar a dudas, pues que el Estado mexicano, en tiempos del expanista, operó a favor del crimen organizado, favoreciendo el despojo de los recursos nacionales y las políticas de exterminio. La fabricación de culpables y las ejecuciones extrajudiciales a inocentes sirvieron para encubrir a los verdaderos responsables, que estaban entre los propios funcionarios, y que la guerra contra el narcotráfico fue en realidad una guerra entre cárteles, promovida con recursos públicos por la mano de García Luna. En este oscuro periodo se jugó con la vida de militares, marinos y policías que fueron sacrificados mientras ellos creían cumplir con su deber. Se burlaron de la vida y la libertad de miles de personas civiles, utilizados para fabricarles delitos o para que murieran en fuegos cruzados, a los que Calderón desdeñó como daños colaterales, lo que hacía más verosímil la farsa de la guerra. Si bien es una buena noticia y un faro de esperanza en México, en medio de tanta oscuridad, el que el llamado superpolicía esté enfrentando la justicia desde su detención el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas, Estados Unidos, no podemos irnos con la ola mediática y mucho menos debemos ni podemos cantar victoria. Más allá de que pudieran agregarle más acusaciones posteriormente, los cargos que hoy enfrenta en Estados Unidos el también exfuncionario del CISEN en la administración de Vicente Fox son apenas una microscópica partícula de polvo si los comparamos con el lodazal y los océanos de sangre que arrastró a su paso el susodicho funcionario. Aunque los cargos de traficar con 5 kilos de cocaína también llevaron a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, a García Luna habría que agregarle los más de 150,000 muertos, los 30,000 desaparecidos y los miles de culpables fabricados bajo tortura, aún en prisión, que dejó la ultraviolenta guerra entre cárteles y la simulación como praxis. Una simulación oscura, infernal e infame en la que participaron la mayor parte de las instituciones gubernamentales y medios de comunicación mexicanos e internacionales, muchos de los cuales hoy pretenden simplemente olvidar el papel que jugaron. La escalera de la complicidad. Similar a lo que ocurre luego de la detención de grandes criminales, la gran narrativa mediática pretende borrar su complicidad con todas esas estructuras que ayudaron al narcogobierno y permanecen aún inalteradas. Entiéndase, redes de empresarios, comunicadores, dueños de medios de comunicación, políticos, jueces, policías, militares, marinos, funcionarios judiciales y los personajes de la mal llamada sociedad civil. Isabel Miranda, María Elena Morera, Alejandro Martí, Eduardo Gallo, Javier Sicilia, entre muchos otros activistas, entre comillas, emanados del calderonato. Hay que destacar que Genaro García Luna no podía haber llegado tan alto en la pirámide del crimen institucional de no haber sido por el apoyo de los expresidentes. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, fue quien lo incorporó al CISEN sin que tuviera el perfil profesional ni la edad. Ernesto Zedillo lo mantuvo todo ese tiempo pagándole cursos de contrainteligencia en Israel y Estados Unidos. Vicente Fox Quesada fue quien le dio el visto bueno a Eduardo Medina Mora para nombrarlo titular de la Agencia Federal de Investigaciones,
además de Felipe Calderón Hinojosa, que lo ascendió a secretario de Estado y no lo removió en todo el sexenio, pese a las denuncias mediáticas y judiciales que ya desde entonces existían en su contra. Tampoco hay que olvidar a los medios corporativos que le cumplían los caprichos a García Luna, como Televisa, que en 2011 recibió de la Secretaría de Seguridad Pública 118 millones de pesos por producir la serie El Equipo, un fracaso en rating que inútilmente intentó limpiar la imagen del exsecretario y de la Policía Federal, o como el periódico Excelsior de Grupo Imagen, cuyo director editorial ya era Pascal Beltrán del Río y acompañó a García Luna en un misterioso viaje a Estados Unidos en 2012. De estas relaciones extraordinarias habría que preguntarse cuántos recursos públicos más fueron desviados a los medios y a los periodistas. Parte del equipo de García Luna también fueron los supuestos activistas de la sociedad civil. ¿Cómo olvidar a María Elena Morera Mitre, quien guardó silencio respecto a la meteórica carrera de su hijo Juan Pablo Galindo Morera junto a García Luna, y lo llamó enfáticamente amigo en el prólogo de un libro del exsecretario? O al empresario Alejandro Martí, a quien le facilitó recursos y culpables fabricados, al igual que a Eduardo Gallo, para simular que en los casos de sus hijos eran resueltos. Aún más grave todavía en el caso de Gallo, a quien le permitió y le ayudó para que ejerciera su venganza personal a costa de la vida de 6 personas, entre estas un menor de 4 años. Y en esta escalera de complicidad, hoy más que nunca destaca la dueña de anuncios espectaculares, Showcase Publicidad, María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como la Wallace, aunque gusta también de manejar diferentes identidades como Isabel Torres Romero, Isabel Miranda de Wallace o Isabel Miranda Nieto. De cualquier manera, la activista, consentida tanto del expresidente Calderón como del hoy procesado criminal Genaro García Luna. Las conexiones oscuras de Isabel Miranda. La interminable, espinosa y enmarañada espiral de mentiras, saqueos, violencia, impunidad, sangre, muerte, sadismo y dolor que ha padecido México desde que Felipe Calderón se puso la casaca militar, tampoco puede entenderse sin la participación de un narcofuncionario como Genaro García Luna y los verdugos de la fabricación de culpables bajo la fachada de sociedad civil. Encabeza esta lista el nombre de Isabel Miranda de Wallace, la misma que lleva en su historia personal las torturas y la fabricación del caso que le dio vida política a ella, el caso Wallace. Tan solo un recorrido vertiginoso por el falso caso Wallace nos lleva a los vínculos con las mentiras del caso Martí, las agresiones contra Cassés y Vallarta, las violaciones flagrantes contra Nino Colman, la insolente injerencia de Miranda en el terrible caso de Martín del Campo Dodd, del de Cintia Cantú Muñoz, del de Nestora Salgado, el arresto de Luis Miguel y Piña Doña y de la abogada Ámbar Treviño Pérez, las ilegales detenciones de María Rosa Morales y Julieta Freire, madre y hermana respectivamente de César Freire, torturado e incriminado por el mismo falso caso Wallace, las amenazas y la persecución contra los familiares de Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí, las amenazas e intentos de secuestro sufridos por la periodista Guadalupe Lizárraga, así como la campaña sucia contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y sus familias, y el sabotaje contra las investigaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que contradecían la versión histórica del exprocurador Jesús Murillo Caram, amigo de Isabel Miranda. A la lista encabezada por Miranda también hay que agregarle la larga lista de hechos que evidencia la sistemática violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como es la tortura, la detención ilegal y el encarcelamiento injusto, y que ha sido por la propia mano de Isabel Miranda con el poder que le dio García Luna. Calderón, García Luna e Isabel Miranda
conformaron una siniestra alianza que como ácido carcomió y derribó todas las instituciones del país que daban pie al ya de por sí maltrecho Estado de Derecho. Llama la atención que, aún a estas alturas, la gran mayoría de los medios de comunicación mexicanos minimicen y prácticamente intenten que México olvide la íntima complicidad de Isabel Miranda de Wallace en la trama García Luna. En estos días que el también exfuncionario del CISEN está al centro de la discusión pública, el nombre de Isabel Miranda de Wallace se menciona poco, a veces nada, como si su participación hubiera sido menor o inexistente en el caso, por ejemplo, de Casés Vallarta, en el de Martí y en las políticas de seguridad de esa época oscura. ¿Ignorancia? ¿Complicidad? ¿Temor? ¿Amnesia? ¿O consigna del manejo informativo sobre la presidenta de la organización Alto al Secuestro? En pleno 2020, la certeza es que Isabel Miranda Torres goza aún de impunidad pese a que la Fiscalía General de la República confirmó a Los Angeles Press que Isabel Miranda está siendo investigada por la fabricación del secuestro y homicidio de su propio hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Asimismo, por las agresiones a la periodista Guadalupe Lizárraga, por exponer al presidente Andrés Manuel López Obrador en más de 5 ocasiones en las conferencias mañaneras desde marzo de 2019 la fabricación del caso Wallace. Y ello pese a los intentos de la agencia de noticias del Estado Notimex dirigida por San Juana Martínez, por cierto muy cercana a Miranda, y de los medios de comunicación tradicionales e incluso de algunos youtuberos de invisibilizar estas denuncias. Tampoco se ha cumplido la promesa de Santiago Nieto, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que se investigaría a las organizaciones no gubernamentales cercanas a García Luna, una de estas, Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace. Nos preguntamos, ¿hasta dónde llegará la cínica impunidad de la alianza entre Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna e Isabel Miranda de Wallace? ¿Será García Luna el único que pague por todas las vidas que destruyeron en México? ¿Tendrán que ser las autoridades internacionales las que investiguen y actúen lo que en México ocurrió? ¿O estarán ya dispuestas las autoridades mexicanas a enfrentar este tema? Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.